Hoy vamos a hablar sobre la obra El túnel de Ernesto Sábato y para poder entender un poco cómo es que Ernesto llega a escribir esta obra, vamos a iniciarnos, ¿sí?, en el año 1938, que es cuando él de alguna manera se empieza a interesar por este tema del surrealismo y todo lo que abarca como movimiento artístico. En el año 1938 él viaja a París para poder hacer algunos estudios en laboratorios. ¿Sí? Él era un hombre un poco más allegado a la ciencia, y allí es cuando él empieza a meterse un poco en el surrealismo, ¿sí? Un movimiento de vanguardia así de la época, y él viene con eso desde Europa. Justamente él viaja a París y trae eso desde el continente europeo hacia Argentina. Cuando él regresa, pues en el año 1948, es que él escribe esta obra, El túnel. Es una obra de corte psicológico, es decir, una novela psicológica. Allí se manifiesta el carácter mediante el personaje principal, que es Juan Pablo Castel. Él es un pintor, ¿sí?, que en una exposición un día de sus cuadros conoce a María, ¿sí?, una mujer de la cual él se termina enamorando de alguna manera. María tiene un carácter bastante raro, no se termina de descifrar. Y esto tiene que ver un poco con la manera de escribir de Sábato, es decir, él analizaba mucho más el lado masculino que a las mujeres de sus obras en sí. Para entender a Sábato y para entender un poco más lo que es el túnel y un poco lo que eran las obras de Ernesto, como recién dijimos, hay que entender al túnel como una obra psicológica, como una novela psicológica, y no solo de esa manera, sino también poder analizar el lado de este pensamiento existencialista, ¿sí?, digamos, de esto de que o el protagonista muere o sufre o tiene incertidumbre en cuanto a su vida. Digamos que este pensamiento tiene sentido dentro de un contexto de guerras donde el hombre vivía angustiado, de alguna manera una sociedad de economía difícil y donde la vida en general no era fácil. En su obra sobre héroes y tumbas tenemos un contexto un poco más definido, un contexto que es, digamos, que en el país presidencia de Perón, era una economía muy difícil, era normal la angustia, la incertidumbre y sobre todo la abundancia de desempleo, y a su vez un mundo donde abundaban las guerras. Se venía, bueno, esos años eran años de posguerra mundial. Entonces, para poder entender a Sábato también hay que entender los contextos, y en este caso hablamos de novelas donde abstractamente el hombre, ¿sí?, es el principal protagonista, con la angustia y la vida difícil de esos momentos. Bueno, continuando con el túnel, Castel era un personaje obsesivo y celoso de una mujer, que en realidad puede ser que la quiera porque ella es la única que ve la ventana que aparece en el cuadro. Digamos que es la única que lo comprende a un hombre que está solo y que vive en Buenos Aires, que tampoco le ofrece nada. Está encerrado en su propio túnel. Él quería compartirlo con María y después se da cuenta que este deseo no iba a ser posible. Tal vez en la destrucción del cuadro y la muerte de María, él encuentre una salida. Encuentre cómo explicar a través de ese diario que leen los médicos en la cárcel. A través de eso, encontrarle una salida a todos esos interrogantes de su propia vida. Al público que se dirige la obra podría llegar a ser un público adolescente y adulto. El público infantil no leería la obra, por la estructura y por el tema. El público tiene que entender de qué se trata la obra. La valoración se une con la vinculación a la realidad y la vigencia. La semejanza que tiene con la realidad es que lo que pasó en la obra puede ocurrir realmente, ya que existe gente enferma. Ejerce un mundo que en realidad no existe. Existe nada más para esa persona y por eso también está el corte psicológico. Muy acertadamente, el autor lo que hace es mostrar a esta persona que justamente desencadena una relación tóxica. Esto pasa en la realidad de esta manera. Uno como Castel, en un momento de violencia, puede terminar con todo, como lo hizo él con su vida, su cuadro y la mujer que ama.
En cuanto a los valores que defiende la obra, se puede decir que, ya que el protagonista está inmerso en su propio mundo, defiende sus propios valores. La angustia y la soledad en la que se encuentra lo lleva a él a luchar en contra de los demás y encerrarse en su mundo. Él camina por su propio túnel que había pensado compartir con María, pero esto no sucedió y la ve a través de las paredes transparentes del otro lado. Por otra parte, tenemos a los antagonistas que serían Allende y Hunter. Allende es el marido de María y Hunter es su primo. Este tenía una relación amorosa con María, la cual su primo no la veía, ya que era ciego. Esto él lo pone justamente para no ver el comportamiento de María. De todos modos, él intuye que María está con él por lástima. A nuestra valoración, creemos que la novela está bien lograda, ya que atrae mucho que empieza de atrás para adelante, como contarla en primera persona, y además hay una interesante descripción de los personajes, como el complemento que se sabe mucho del principal y muy poco de los demás. También lo que falta quizá es como una opinión de los demás personajes. ¿Qué opina Hunter, que Castelli está enamorada de María? O cómo reaccionó Hunter a la muerte de María. Es algo que quizá falta en la novela a nuestro parecer. Aunque a pesar de eso el objetivo del final no lo cambiaríamos. Creemos que algo también muy destacado es como Sábato logró que sepamos todo lo que piensa el protagonista a través de una teoría psicoanalítica de la época. También creemos que esta obra le puede gustar a un lector que le atraiga más la psicología o el psicoanálisis, novelas de este estilo, novelas policiales y también con estilo crimen, puede ser policial negro, policial blanco también, todo tipo. A nuestro parecer, más que nada en esta novela se aprendió cuestiones psicológicas como la enajenación del ser humano, los límites de las personas, puede tener un ser humano en la cabeza, el desquicio. También se aprende cómo una persona en soledad puede tomar cualquier camino, cómo uno al estar enfermo puede ser culpable de un asesinato y hasta de un suicidio indirecto, como pasa en el final de esta novela. Como conclusión final, digamos que podemos sacar una conclusión y que no, porque la leímos en un momento de nuestra vida que quizá tomamos simpatía con la relación que tenía María con Hunter, pero creemos que cuando lleguemos a una etapa más de maduración vamos a poder sacar otra conclusión. Así que en esta etapa de nuestra vida no podemos sacar una conclusión. Cuando lo volvamos a leer, quizá en unos años, podamos sacar otras conclusiones totalmente diferentes.